Soy muchas cosas, debería decir primero. Esas cosas engloban mago, comunicador, novio de Nadia, hijo y hermano de dos hermanas, y eso, y un amante así como de la belleza en general, ¿no? De la armonía y la belleza en general. Como que esas son las cosas que busco. Una vez Pablo, creo que cuando escribió una cosita para mí, para el Escorial, sobre magia, hablaba de algo así como de esa búsqueda por encontrarle un orden al mundo, ¿no? Era como que lo definía como que esa magia, esa forma de encarar que tengo ciertas cosas, buscan un orden en el mundo. Yo no creo que sea, creo que sí, que eso es así, no de un sentido en el mundo, que yo estoy convencido que por lo menos está en la búsqueda de la belleza, si se quiere, pero que gran parte de eso es para tratar de encontrar un orden. En Pehuajó, sí, sí, la pregunta de siempre, no sé cuándo empecé, más que la pregunta, la respuesta de siempre, no sé cuándo empecé a hacer magia, no sé cuándo empezó a gustarme. Yo creo que me regalaron la caja de magia porque me gustaba la magia, no fue al revés, digamos. Y ahí nació todo, ¿no? El apoyo de mi familia, así, sin ninguna duda. Siempre supieron que iba a estudiar periodismo para dedicarme a hacer magia. Pero el hecho es que estudié periodismo porque amo la comunicación, o sea que no es que dije, bueno, tengo que hacer una carrera universitaria, a ver qué hago. No, quería ser periodista, todavía me encanta la actividad periodística y de alguna forma los mundos se juntaron siempre, tal así que mi tesis con la que me recibí, la tesis de grado, es sobre la magia. Y la primera que hice en público, magia en público, fue cuando tenía 13 años, en los torneos juveniles bonaerenses, la etapa local en Pehuajó. Después fui a Mar del Plata, era la primera vez que conocí a magos reales para mí, que eran los jurados, y ahí conocí a Keller, ¿no? Que es el papá de muchos de nosotros, el abuelo de muchos de nosotros, si querés. Y un tiempo después lo conocí también a Salvador Sufrate, que es de Pehuajó, y ya después, como mi primera etapa mágica sin ninguna duda es Pehuajó, el autodidacta puro, etcétera, etcétera, etcétera. Y la segunda etapa ya es cuando voy a La Plata a estudiar periodismo y a ser socio del Centro Mágico Platense, aunque en el orden inverso. Fui a ser mago en el Centro Mágico y a estudiar periodismo. Y ahí, nada, yo siempre digo que nací en una cuna de oro porque Michel, Greco, Keller, y todos los amigos de ahí, ¿no? Los libros a disposición y todo eso. Yo creo que sí, el Lumen, el libro de la magia, por lo menos el que más firme recuerdo, que es loco, porque yo creo que lo perdí o no sé qué, después un alumno sabía eso y me lo regaló, tampoco lo veo, pero ese es el que tenía, ahí me enteré de Cardini y de todo, porque es un librazo, se consigue, ¿no? Sí, sí. Después hay uno que compré con mi papá en un viaje que lo acompañé a Capital Federal, imagínate, trabajó acá, era como que entré a una librería y tenía ese libro de magia que ahí aprendí los aros chinos, ahí aprendí la desaparición, o sea, todavía recuerdo la emoción. Esos son mis primeros propios. Después en esa etapa, estamos hablando de antes del 95, y después el curso de magia de Juan Tamariz, el de los fascículos, fue como mi primer acercamiento a los fascículos de historia de la magia, me encantaba la teoría de Juan. Bueno, ahí aprendí la teoría de los colores, los 5 puntos mágicos, la curva dramática de ese fascículo. Pero digamos que eso podríamos considerarlo como mis primeros libros. Yo siempre digo, bueno, un poco lo que decía ayer,
que mi biblioteca de magia, mi libro de magia esté la batiseñal y el Batman acá, está buenísimo. Pero convive también con esto que es un autógrafo de Houdini cuando estuvimos en Los Ángeles, que fuimos con Michel, Hacker, Salvador Sufrate, Pablo Sanata, me estoy olvidando de alguno, Greco. Fuimos a la Semana Argentina de Castillo Mágico, fue la primera que yo iba al Castillo Mágico, y de ahí nos fuimos a Las Vegas. Claro, fue un viaje de estudiante más o menos, a ver magia. Pero antes de ir a Las Vegas, todos somos fanáticos de John Gogan, que es uno de los creadores de magia más, constructores de magia más importantes. Y me acuerdo que digo, che, llamémoslo, si nos dio bola para esto, ¿cómo no lo vamos a hacer? Y Sanata era el que tenía que llamar por teléfono, y la gran Sanata era, no nos va a dar bola, dale. Hello, y lo atendió, sí, cómo no, vengan. Fuimos, nos conocimos su colección, conocimos su taller, y él armó un autómata de Houdini, un muñeco de Houdini, que firma autógrafo. Entonces vos vas, le decís algo y el muñeco te firma con la firma posta de Harry Houdini. Entonces la biblioteca, y después nada, como se ve, yo siempre digo que tengo un archivo con la biblioteca porque es como necesito clasificar. Por ejemplo, esta es mi carpeta solamente de versiones de carta general, por ejemplo, ¿no? Yo fui juntando versiones, de versiones antes de 1900, porque dije, como me di cuenta que era muy anterior, esta es como del siglo XVII, después ya empieza el siglo XVIII hasta Robert Houdin, creo que ahí en Robert Houdin paro. Y todas estas carpetas que se ven acá son como temáticas que me interesan, o que quiero como reservar, empalmes, después lo verán más cerca, pero multiplicar location, Cy Stevens y todo esto es más cartomagia de salón, ¿sí? Estas son carpetas que yo me hago, que les puse tree file y ya quedó ahí, pero que cada vez que vos abrís, y acá por ejemplo tenés Himber Ring, globo y aguja, cinta rota, anillo de la varita, carta de pañuelo, cartas y copa, y todo lo que me interesa de eso, no es que guardo todo, sino que che, esto me puede servir, va ahí. Entonces yo ya sé que en un lugar de mi cerebro y de mi biblioteca física está. Y esto ya más lo que voy a hacer en esta carpeta son, por ejemplo, efectos de close-up que quiero ya mismo, que está muy ahí, muy a punto. Que si yo saco uno y bueno, voy a trabajar sé que va. Y acá ya más con un salón. Después ahí hay como de magia, pero más paralelo, digamos, no tan alternativo, sino serían estudios culturales vinculados a la magia, por ejemplo. Esto es un ensayo sobre la mujer que desaparece, que se mueve en plano Manager Woman. La caja de Houdini, que es todo como análisis del concepto más simbólico y psicológico del acto de desaparecer, ¿sí? De escaparse, como toda está buenísimo. Después sobre el fraude y el engaño, ¿no? Un montón. La magia pura, cartomagia y demás. Y este libro es el posta, este que hay que leer. Y bueno, idea de cartomagia, esto es más historia de la magia. Esto es más teoría, todo esto es teoría. Esto es una tesis doctoral que compré hace poco de un mago canadiense que analiza todavía no la leí, pero es una tesis sobre literatura comparada y el concepto de truco, misterio, juegos, etc. Lo valioso. Y después divido por cosas. Esto que ven acá es todo Gaby práctico, efectos. Todo esto Gaby, pero teoría. Al revés, todo el grueso es teoría y el chiquito es práctico. La marisco, cosa que fui contando por ahí. Todo esto es Robert Houdin.
sobre su historia. Esto es una idea que tengo, que me gustaría hacer un libro sobre la cartomagia de Robert Houdin. Entonces fui compilando material. Esto es material por ahí de la jornada del Escorial y estudios más específicos, incluso cosas escritas por mí, creo que acá está eso, sí. Revistas y cosas donde he escrito. Y nada, ¿qué más tenía por acá? Que iba a mostrarle. Ah, sí, que hay cosas muy lindas para mí. Por ejemplo, digo, ¿por qué tiene lo que decía hoy un poco atrás de cámara? Que lo que me faltan muchos libros, para mí esta biblioteca chica y cosas, pero lo que hay es lo que amo, entonces seguiré eternamente con ella. Acá. Yo soy fanático de Jim Stermeyer, que es el creador de las grandes ilusiones del siglo XX, y no encuentro lo que les quiero mostrar, que es un plano que él dibujó y que me fotografió, pero sí esto, te lo acerco si quieren en la cámara, que es el naranjero, el script del naranjero de Robert Houdin cuando se rehizo en la conferencia de Los Ángeles de Historia de la Magia, y tiene las anotaciones de Steve Meyer de cuando se metió en DOI. Entonces, para un nerd como yo, como bastante copado. Y después lo otro que me gusta de esto, que ya esto de nerdismo, fanatismo del libro, muchos libros de amigos regalados, ¿no? Y eso me encanta, ¿no? Poder tener el libro de Pete Harlin, el de Manuel Cuesta, de Joaquín Mata, el de Gea, ¿no? Como todos amigos ahí. Y bueno, ni hablar de Juan Tamariz y de Gaby, que ya no entran como amigos, ya sino son maestros, ¿no? Total. Y alguna foto que yo no sabía poner, pero no sé si la vieron esta. Estoy con fotos ahí con Tamariz y Fantasio y Adrián Guerra, hermoso. Y esta de hace poquito, que estamos ahí con los amigos, ¿no? Está Gaby, Juan Esteban y Zaratita. 15 días atrás. Sí, no hace nada, la verdad. Pero justo como tenía esta ahí, quería completar la serie. Y después, bueno, nada, conferencias, notas y tal. Y las libretas, que yo soy también como muy... Acá están muchos de los guiones de los juegos que yo ya hago. Y que cuando terminé de darle la vuelta, los escribo por ahí. Todo lo que no fuera... Yo me acuerdo que cuando yo estaba leyendo la novela, ponele, lo que estaba haciendo era no leer magia. Claro. ¿No? Era como, ese era mi setup. Despejar, tocar la tierra de la magia. Claro, pero era también la culpa de no estar leyendo magia. Hay Sí. tanto ahí para leer y yo estoy, bueno, Claro, sí. Y yo me acuerdo que esto lo cuento siempre, porque nadie sabe cómo... Pero yo me acuerdo que una vez le dije a Nadia, le hablé como de mis gustos laterales, ¿no? Y Nadia me dice, ¿cómo tu gusto ¿Por qué laterales? laterales? Claro. Son tu gusto. ¿Qué es eso? Y claro, para mí laterales era Extra mágico. extra mágico, ¿no? Era la literatura, la pintura, todo lo que eso me interesaba. Y entonces hubo una época, cuando empecé a conocerla, cuando empecé yo a trabajar más en mi departamento y tal, donde la convivencia, donde hacer convivir, la única biblioteca que me importaba era la de magia. Y donde el acto de convivir con otros libros, de hecho vos, esta misma, vos la mirás y tenés Batman ahí abajo. Claro. De los cómics de Batman, de cosas, no sé qué, pero esto es toda la sección mía de Borges. Libro de Borges y sobre Borges. Toda esta sección es crítica de arte y análisis del arte y artículos sobre el arte, filosofía, fotografía, todo arte ilustrado, de nuestros autores favoritos, Matisse. Vemos acá también como las novelas gráficas o cuentos ilustrados o más cómics. Toda esta es mi parte periodística, si querés, son los grandes nombres de Truman Capote, Guitalés, Caparrós, genia de mi profesora Josefina Lícita, la que fue. Bueno, y también lo que interviene, que es simbólico también, es que también están los libros de Nadia, acá, la literatura de Nadia, que ella tiende mucho más a la ficción que yo tengo una cabeza mucho más
ensayística y de no ficción. Pero fíjate, para hablar de la versatilidad que te decía, este libro Grace, sobre Grace Haddington, es de la mina que es directora artística de la revista Vogue. Pero y a mí me pegó, vi un documental famoso sobre la revista Vogue y claro, dije, la tarea de esta mujer es parte de la tarea que a mí me gusta hacer, como cuando me toca ser director artístico, ponele, claro. ¿No? Bueno, cuál es el concepto global y encargarse de la producción de que eso se vea así, ¿no? Y después, nada, esto también, que esto gracias a Nadia sobre todo, este es Diario de un perfumista, de un, ¿cómo se llama? La nariz que le llaman, de Jean-Claude Ellena, que yo lo conocí porque Nadia empezó como los perfumes y tal, y nos encantó. Trabajaba para Hermès y como en ese mundo, y después, por supuesto, como te decía, Matisse y Picasso, Edward Hopper. Por ejemplo, no me gusta Warhol, a mí Warhol me pasa como, me molesta, pero sin embargo encontramos un libro que es de la etapa de Warhol como ilustrador y más que nada como diseñador gráfico, y morimos con los dibujos, entonces están. Pero también tengo, mira, acá tengo una novela gráfica hermosa, Nocturno se llama, precioso. Y acá tengo el Gatúbela de la otra. Por supuesto, siempre todo termina siendo condensado, como en la magia, ¿no? Es como... Bueno, pero esa biblioteca también te trajo mucho material para tu show de magia. Sí, todo. Lo que te da esto, y señalo esta, porque es como lo menos obvio, ¿no? Por esto que te digo, y para mí siempre los libros que importaban, yo me considero un gran lector, pero porque leía muchos libros de magia. Ahora me pasa que no me considero un gran lector porque sí, amo leer, amo los libros y todo eso, pero claro, hay tanto, no podría decir, uy, leí mucho. Esto porque es como donde aparece, donde dejé entrar en ese mago que solo era, dejé entrar los otros que me gustan. Y claro, lo que tiene bueno estas cosas es que tenemos opciones de ser felices, como siempre digo. Porque yo cuando entré yo soy de Pehuajó, y en Pehuajó me pasaba que, claro, libro de magia no había. La librería de Pehuajó nos llamaba por teléfono cuando me llegaba un libro de magia, que es alguno de los que tengo ahí. Y claro, cuando fui a La Plata a estudiar periodismo, claro, ya entraba a la librería y no solamente preguntaba, ¿tenés libro de magia? Sino que además empezaba a ver que había otros libros que me interesaban. Entonces, cuanto más te van interesando cosas, ahí está más opciones de ser feliz tener, porque ya no es solamente si encuentro un libro de magia me pongo contento, sino si encuentro de cualquier otro. Y este es como un poco el nido también, de hecho, si querés, en orden decreciente en cuanto a oposición, porque en realidad yo empecé haciendo manipulación. Mi acto de manipulación, con el que yo competí y gané los torneos juveniles bonaerenses en el 97, fue con acto de manipulación, con velas de fantasio. Ya ahora lo hago muy poco, casi nada, está ahí como... Me pasa que la magia que hago en el acto me encanta, todavía la seguiré haciendo y tal, pero es como que fue hecha para otro yo, entonces tengo que ver cómo eso se resignifica. Después, el mago salonero, ese puede ser Radagast, ¿lo atendemos? Sí, sí, sí. Fue mi primera inquietud editorial, si bien, o por lo menos que llevé a la acción, y es como, si querés, el despegue de mi proceso de escritura y de pensamiento más teórico. Me pasaba que estaba haciendo la tesis para la facultad, sentía que sobraban temas y necesitaba como escribir. Me pasaba que en la facultad escuchaba en la revista tal, publicó este ensayo y entonces cambió la forma de ver la magia y esto de magia, la comunicación. Soy fácil para un psicólogo. Y digo, esto no está en la magia, no se discuten temas, no se plantean temas. Hasta que dije, bueno, ¿por qué este material no lo empiezo a difundir? Y lo que hice fue, hacía como
fotografías pequeñas, lo hacía en PDF y lo mandaba. Y fue muy bueno porque fue, de hecho, en Chile o lugares, en Colombia, lugares así, me empezaron a conocer por eso. Fui a dar conferencias y esas cosas, pero era eso lo que... Y todavía le tengo ahí como... Creo que la más obvia de toda la literatura por ahí, porque una vez alguien me preguntó cuáles eran mis herramientas preferidas y siempre dije que era la baraja y la palabra. Entonces, creo que tengo un vínculo con la palabra como muy grande, ¿no? Que me gusta tanto como la baraja. Y podemos decir la literatura. Y después la pintura y eso, lo que se ve acá es como de que me gusta ver y me moviliza y me hace pensar en cómo sería lograr una emoción así, la vida de los artistas y eso. Pero yo diría que la literatura y la... Por ahí está, mira, la pintura viene por el lado de la imagen, ¿no? Por ahí cuando pienso un truco, cuando algo, lo que primero que me imagino es cómo se vería, ¿no? Es como, me imagino una fotografía de ese momento y ahí voy, ¿no? Mi acto de manipulación nació un poco así, era, bueno, ahora aparece la vela y quiero que en este momento se me vea de esta forma y en este de esta forma, como una sucesión. Entonces, podríamos decir la pintura, la fotografía también me gusta, pero me gusta como recontra aficionado, de, mira qué lindo esto, y voy. Y la literatura. Sí, de hecho yo creí que no me gustaba dar clase de magia. Miro abajo, miro a mi gata que está ahí. Ese temor de que no aparezca en cámara y que aparezca de una, ¿no? Yo creí que no me gustaba enseñar magia, que me iba a pesar, porque iba a ser impaciente, no sé qué, y después me di cuenta que, claro, esa misma forma, por empezar, es una manera más de seguir pensando en magia, y después es una manera de seguir generando conocimiento, ¿no? Y algo que busco cuando doy clases, ya sea en las clases online que doy, que por ahí más iniciados y tal, o por ahí alguien que quiere clases particulares sobre algo, es como mostrar buena magia, ¿no? Siempre digo que soy como un militante de la buena magia, que para eso hay dos caminos. Una es ser buen mago, eso excede mi voluntad, yo procuro trabajar para que eso pase, pero eso ya es como, se lo dejo también al universo. Y la otra es como difundir la buena magia, ¿no? Como... ¿Y esto lo haces en cualquier parte del mundo? Sí, sí, claro, claro. Las clases online es un sistema que desarrollé un poco por esto, porque ya no tenía más tiempo para clases particulares, y entonces a través de este formato me permite como no tener que poner el cuerpo, pero lo que decía también incluso es que lo que a mí me interesa es mostrar buena magia, porque ahí ganamos todo, porque yo que la enseño me gusta enseñar algo que me guste, el que la ve recibe algo bueno y el público termina viendo algo bueno también, ¿no? Entonces, que no sea porque es fácil, tomate, lo hago y te enseño esto, ¿no? Y entonces... Fue, digamos, siempre quise escribir un libro y sentí, vos hoy hablábamos de las distintas etapas mías, que era como el manipulador, después el mago del salón, y ahora explorando mucho más el área de close-up. De hecho es curioso lo que me pasa ahora, que por ahí algunos me conocen nada más como mago close-up, como que no, por ahí no me voy a hacer salón, y para mí salón lo que siempre fui, lo mismo que la manipulación, pero... Y sentí que era como el momento de cerrar la etapa del cartomago de salón y tal. Y le propuse a Mística, sí, me encantaba el catálogo que ellos tenían, me encantaba la forma de sus libros, el cuidado que había, y dije, les consulté si les interesaba que yo publicara con ellos, me dijeron que sí enseguida, y empezó el proceso largo de escribir un libro, porque a pesar de que muchas de las cosas estaban escritas, yo reescribí mucho, escribí trucos nuevos que no estaban, escribí un par de ensayos para que estuvieran acá, y el proceso duró un año o dos. Y a mí me pasaba que ese momento en el que quería, bueno, que una vez por todas ya salga el libro, era lo único que me interesaba,
y realmente cuando salió me empezó a dar como muchas satisfacciones, sobre todo porque mucha gente mencionaba las razones secretas por las que yo lo había escrito, por lo menos aquella cosa secreta que a mí me interesaba, que es que se leyera como un libro, digamos, ¿no? Que uno empiece y de pronto se ve atrapado, que la descripción de un efecto lo que haga sea trasladarlo a la escena, ¿no? Y que vea el efecto, por eso hay las imágenes que decíamos hoy, la literatura del periodismo narrativo que busca como un poco eso, generar la escena. Pero la hice jugando, ¿no? Pero secretamente me interesaba eso. Lo concebí como libro, no como mi manual de mis efectos están acá, sino empecé por este por una razón y terminé con este por otra razón y con este ensayo. Aparte que está lleno de datos históricos. Sí, sí, también estaba como esa parte nerd de los datos históricos y las versiones diferentes. Tenía sobres ahí. El azar nos llevará a la siguiente pregunta, elegí el que quieras y habla sobre lo que hay ahí adentro o contanos en qué te influenció. Houdini, mirá. Justo. Houdini es un mago que a mí no me... Siempre me peleo con Sanata por esto, porque digo, Houdini no sabe nada. Como que repito lo que decía Vernon de que era un gran publicista y no un gran mago. Y nada, claro, no podemos negar al fenómeno, que eso es algo que por ahí solemos hacer, que es el éxito de alguien o la sobreexposición de alguien, nos genera muchas cosas y entonces a veces negamos a eso, ¿no? Digo, sí, no, eso existe, eso está ahí y la gente no es tonta, digamos, ¿no? Y tiene su valor y eso ayuda muchísimo, ¿no? Entonces para mí ese es el caso de Houdini. Me interesaría hablar, si quisiera ser hábil, diría me interesa hablar de la persona de la que él tomó el apellido, que es Robert Cuando Houdin. yo puse en el sobre Houdini era justamente para preguntarte el por qué el ensañamiento de Houdini con Houdin. Yo creo que hay una cosa ahí de egocentrismo puro, ¿no? De matar al padre de una forma prácticamente literal, que es negándolo, ¿no? O sea, era una negación total. Él se maravilló, al parecer, cuando lo leyó, se hizo mago por eso, se puso su nombre con una I, y ya después, cuando era el más grande de todos los tiempos, habrá querido matar el nombre del predecesor, y claro, cuando vos lees el libro, por ejemplo, el Desenmascarando a Robert Houdin, está lleno de falacias, es como, bueno, eso ya lo hacían los indios hace 300 años, ¿qué tiene que ver eso? El libro no lo escribió él, parece que lo escribió un periodista de la época y ahora ya digamos, revisás un poquito y tenés el manuscrito de puño y letra de Robert Houdin, o sea, las pruebas no son verdaderas, muchas son falaces, lo acusa también como de la hipérbole, ¿no? De decir de más y de que todo esto, cosa que él, que era el número uno en el publicista, también hacía, con lo que podía entender el valor que tenía eso y que para nada degradaba su validad artística. Así que ahora sí algo más egocéntrico que otra cosa. Bueno, lo que recuerdo es como la iniciativa, ¿no? Como las ganas de hacer, el ordenarse para hacer algo, que eso es como algo importante, muchos queremos hacer, pero como que hay que ordenarse y salir a hacerlo, y eso creo que fue lo que sucedió con la caja. De hecho, los proyectos que se propusieron, que eran como las conferencias regulares, ¿no? en ese formato, y el libro a raíz de eso y el congreso a raíz de eso, surge por esa gana, por ese orden, así que eso es lo que primero viene a la mente, ¿no? O sea que esta es la foto que me hizo Nadia, mi novia, con la que vivimos acá. Y que lo que tiene interesante es que es la foto que yo la conocí haciendo esta foto, digamos, como yo era la fotógrafa que me iba a hacer las fotos nuevas como mago, y que lo primero que tiene de interesante que lo que ella vio fue un poco esto de
entre el hombre y la persona y no tanto el mago, ¿no? Que se retrataba un poco eso. Y es interesante, pues yo la dejo porque es una fotaza, no porque soy yo, digamos. De hecho puedo no estar yo y pasa algo curioso, mirá que son las cosas que el libro, muchos confunden esto como que es la foto de portada del libro y en realidad no, es una estructura, es un dibujo que hizo Eden Herrera de Mística, pero se corresponde un poco con esto, de alguna forma nada, une el descubrimiento mío del más allá del mago, como siempre digo, y de Fotace que armamos así, lo artístico. Y lo otro que iba a mostrarles también, si quieren, ¿no? Es que es acá la libreta, esta es parte de las libretas con anotaciones mágicas. Todavía no encuentro la forma de clasificarlas correctamente, pero nada, acá están. Acá hay más libretas. Y acá está, además, acá de hecho está la rutina de navajas. Esta es una foto que hicimos con Nadia, que Nadia hizo en la casa de René Laván cuando ya había fallecido. Después si quieren se la muestro, miramos, creo que la acerqué ahí un poco. Como los objetos de René. Alguna de estas las llevé ahí para... Esta es la de las que más me gusta porque es la síntesis de René que no está, digamos. ¿No? Sus anteojos, tal. Incluso por ahí se ve una navaja porque René estaba escribiendo antes de morir. Estaba por hacer un DVD de la rutina de navaja. La famosa copa de coñac que aparece ahí en el documental de la que nos enamoramos. Esta es la foto que nos mostraba Nora. Porque algún día haré el libro de René, esta es mi gata, una de mis gatas. Nada, de acá cuando estuvimos en Tandil. Pero así que está lleno de estas cosas. Mi amigo Atahualpa Yupanqui, yo dije, bueno, lo vi una vez, listo, no sé, pero le queda bien y uno le perdona. Y no, resulta que son amigos, fueron amigos de hace añares, y yo ahí pude acceder a las cartas que Atahualpa Yupanqui le mandaba a René. Entonces ahí también se conjuga mis dos grandes pasiones, que es Atahualpa como uno de los grandes letristas y poetas del folclore y René Laván, ¿no? Y lo que es interesante es que vos ahí ves por la respuesta de Atahualpa, al René trabajador, ¿no? Al que evidentemente le estaba diciendo a Atahualpa, bueno, si se consigue algo ya, si se puede ver ahí, cómo la ve. Atahualpa diciéndole, en un momento es muy bueno porque Atahualpa le dice, acaba de irse Piazzolla, que me pidió unas letras para unas canciones. Y es interesante porque para mí René Laván está a la altura siempre de Atahualpa Yupanqui, de Piazzolla, de Mercedes Sosa y Borges. Yo no tengo problema en ubicarlo en esa dimensión artística, y no solamente artística, sino que el hecho de que yo creo que René, como no pasa en otros, quizá con Marpín sí pasa, nadie tiene una idiosincrasia tan definida argentina como el caso de René o el caso de Marpín, que no es muy común diferenciar así como uno puede escuchar música y dice esto es español, como puede ser flamenco o lo que sea. Claro. René no podría haber sido René Laván si no fuera argentino, ¿no? Si es otra, porque están expresadas ahí el compadrito, el soberbio, si querés, el solitario, las formas de hablar, ¿no? Esa concepción artística y todo, muy, muy argentina. Y él se movía, entiendo yo, también por esa intelectualidad constantemente. Y en Tandil era como que se acercaban los intelectuales, lo de la cultura de ahí, Atahualpa cada vez que iba, pasaba por ahí. Y yo lo ubico como en ese nivel, no solo en calidad artística, sino también en su condición de argentino. Eso me parecía apasionante. Y Marpín creo que también es uno de los que tiene
definida una personalidad escénica y artística muy arraigada con el ser argentino, con el ser porteño, vamos a ser buenos con el resto del país, ¿no? Con el ser porteño. Y eso no se da en la magia general. Claro, uno puede pensar Cardini era inglés, obviamente, ¿no? Channing Pollock, si querés, también era norteamericano, era el galán de cine, ¿no? De Hollywood, como esa idea. Podés, ¿no? Pat Page, escocés, algún francés y esas cosas, pero bueno, Juan, español, hasta la verija, ¿no? Con toda su forma de ser y su flamenco bailando y tal. Pero que tengamos en Argentina por lo menos dos de esa envergadura, yo siempre lo ubico junto en cuanto a esa dimensión de personalidad artística definida con el ser argentino además, ¿no? Eso, definida por un lado y además de ser argentina, ¿no? Como personalidad escénica, mágica, definida, como si clarísimamente Merpín, clarísimamente René Laván y además ambos argentinos. Eso me parece apasionante. Y ahora que decía esto de René, también yo ahí, gracias a Alex Nebur, que me pasó una carta que René escribió, creo en el 58, 59, él apenas acababa de ganar su competencia del Congreso Argentino, con el acto de manipulación que hacía. Y es una carta muy interesante porque le escribe a Colombi y habla acerca de bueno, si le puede dar una mano, que le gustaría que él fuera su maestro, que le pudiera indicar de qué manera, qué efectos le podría aconsejar, etc. Y claro, una cosa que él dice ahí es que lo que es considerado un hombre fenómeno, ¿no? Como un friki. Y vos ya ves ahí desde esa primera... Yo creo que digo bien si digo que su lanzamiento artístico, porque ahí es donde gana y ya ahí empieza a ser famoso y a viajar, como tenía claro que no iba a ser por el mirá lo hace con una mano o por el freak que iba a ser, que quería ser famoso y cosa, sino por su condición artística y lo logró, ¿no? Yo creo que es esa cosa de a mí que me falte una mano no me va a parar de ser el mejor del mundo, eso fue lo que lo motivó. Y yo algo que descubrí inmensamente es que el oficio que había atrás de René Laván, siempre me pasaba, siempre cuento esto, ahí cuando fue el homenaje a René Intandil que tuvimos, contaba un poco esto, claro, para mí René, que de hecho es un poco lo que escribí ahora para la Jenny. Como para mí era un genio René Laván, todo lo que hacía eran genialidades, ¿no? Y entonces, como dice un autor, John Berger, eso me desembarazaba del pensar cómo se constituía esa genialidad, ¿no? En qué estaba. Bueno, es un genio, entonces hace genialidad. Y claro, cuando vos lo analizás, y sobre todo, en especial una tarde que estuve con él, gracias a Ariel, y que además se dio esto de que me hizo magia, que René, así en soledad al parecer no hacía magia, te podía contar cosas como ¿y dónde está el público? ¿No? ¿Cómo hizo? Para mí es brujo, porque me hizo mis 3 juegos favoritos, que son porque se alternan los colores, y el griego, ¿no? Las cartas que se van, la primera carta que borré, yo me moría, boludo. Me acuerdo que dice, a ver si me acuerdo de esto, y yo digo, si me hace magia me muero, si me hace magia me muero, y cuando lo vi así, como el mano a mano, entendí el oficio que había ahí. Había cosas de mago que me gustaban, ¿entendés lo que digo? Sí. Es como, hijo de puta, mira, ¿por qué hace esto? Se puso a improvisar con baraja española, con la mnemónica española que él tenía, y digo, mirá cómo está controlando la número 1. Claro, que son cosas que uno no ve, como la figura del artista se pone tan por delante en su haber y en su ser, uno pierde el detalle del otro, ¿no? Y esas cosas que uno le mostraría al amigo mago, che, mirá cómo hago para esto, decís, qué bueno eso, bueno, René las tenía también, ¿no? Y entonces ahí apareció más como la humanización de él, ¿no? Como el puro oficio que tenía el viejo. Y yo siempre digo que para mí la mejor manera de homenajear a René no es ni
hacer sus trucos, que puede que sí, y mucho menos hacer magia con una mano, sino a no aceptar la mediocridad como una opción, digamos, y no aceptarla para uno mismo, ¿no? Por lo menos. Esto me hace acordar que hablaba Gaby de la, muy bueno, la ética del calzoncillo cagado que dice él, que es, yo sé que tengo el calzoncillo cagado, el otro no lo sabe, pero yo lo sé, y a mí eso tiene que molestarme, ¿entendés? Entonces, ¿y cuántas veces salimos con un juego ahí, que nosotros sabemos que está cagado, pero supuestamente no se ve claro, uno tiene que ir y hacer, también no puede ser una obra de arte. Pero sí tiene que plantearse, yo creo que eso fue lo que hizo René. De hecho, vos mirás algunos juegos de René y claro, fueron modificándose muchísimo. Y el hecho, y esto es lo que yo siempre digo, cada que aprieto la tecla René hablo mucho, que siempre, con muchos alumnos que yo tengo y asesoramientos que hago y todo, ¿verdad? Una de las cosas que más escuchaba era, yo quiero que la magia, algo más de la magia, ¿no? Y claro, el ejemplo que siempre venía era René Lavand. Pero claro, a veces notaba que en ese quiero ir más allá de la magia, esto lo pongo por ahí en un ensayo, era casi literal, ¿no? Era como, quiero algo más allá que el truco, ¿no? Decía. Y a veces era como algo literal, era, no querían pasar por el truco molestaba, ¿no? Entonces quería ir a la profundidad directamente y a la profundidad que por ahí se aparecía como historias profundas o citas de artistas y tal. Y claro, René entendió, como muchos otros artistas de la magia, que lo que nos hace único a nosotros como magos, el lenguaje mágico, la materia prima del lenguaje mágico es el truco, es la trampa, no podemos esquivarlo por ahí. Es como, bueno, a mí no me interesa el abecedario ni las reglas gramaticales, yo lo que quiero es transmitir un mensaje de profundidad y crear poesía, bueno, tenés que pasar por ahí. Tenés que aburrirte viendo que esto está con coma, que la sílaba no te dan, esa mierda la tenés que pasar sí o sí, no vas a poder. Y René atravesó eso, se metió en el barro de eso, más que ninguno de nosotros por empezar, porque era manco. En los años 40, no sé cuándo empezó con la magia, antes, una mano, ¿entendés? Se tuvo que meter ahí, y no solamente eso, se metió con la manipulación, que es como lo más difícil de la técnica mágica, si querés. Está bien que era como lo que se estilaba hacer, pero bueno, sí tenías que meterte. Y después con la cartomagia. ¿Entendés? Él podría haber sido un excelente mentalista, por ejemplo, ¿no? Y hacer trucos más de índole mentales o verbales y tal. Y ahora sí, él a los 70 y tantos años, cuando Fosco le mostró una mezcla falsa nueva que a él le gustó, él la adoptó. ¿Entendés? El tipo estaba haciendo una mezcla falsa, hacía 40 años, vio que una era mejor para determinadas cosas y aún así decidió hacerla y seguirse. Y cuando su mano tenía el artrosis que le molestaba, modificó los second deal, las dadas de segundas, para que pudieran seguir saliéndole. Entonces jamás atravesó, jamás esquivó, quiero decir, el truco. Eso que muchos de nosotros decimos, bueno, no, pero yo necesito un truco que apriete y funcione porque la profundidad va a dar por ahí. Y no, sí existen juegos que te permiten eso y tal, pero si no conectás con la materia prima, es más difícil, ¿no? Y a mí además me parece que eso tiene como una... La manipulación nos conecta, la técnica manipulativa, nos conecta para mí con la esencia del arte. Y eso mismo que vos decís de meterte en el barro del truco, es lo que vos haces con tu juego de tu show, porque tener acá 700 versiones de la carta general para hacer un juego de cartas. Sí, digamos, lo que me pasa es que no lo veo como como decía Mitchell, ¿no? Mi gran maestro, hay un punto en donde es el hobby dentro del hobby, pero más allá de eso, sí, es decir, che, yo creo que hay algo claro para mí, por lo menos como yo enfoco la magia, como yo espero que todos la enfoquen, que es sincerarte y a ver qué querés de la magia, qué querés de este truco, qué querés de este efecto. Y entonces ir a por ello, ¿no? Y capaz que eso que vos querés es, bueno, que me sirva para ir al boliche a levantarme minas.
Bueno, pero si eso es realmente lo que vos querés, y después no decís que haces eso y no, porque yo soy gran artista, decís, no, eso lo hacés porque, bueno, bárbaro, como quien tendrá el chiste preparado para la ocasión, puede ser. Entonces, lo que yo trato de hacer es pero es de meterme en de dialogar con el juego, un poco como diría Gaby, ¿no? ¿Qué me gusta de esto? Porque ahora estoy con un juego de un triunfo así muy copado que después se lo muestra si lo uso de conejillo de India. Que lo que me gusta es que usa un diario. Y antes que eso hay una imagen final que me encanta, que es la mano encima de la baraja y eso me explotó la cabeza. Esa mariconada, como me diría Sanata. Pero entonces yo construyo el juego desde ahí. Pero ahora, ¿qué pasa? Si yo quiero que esa imagen final sea la que me interesa, tengo que ver cómo construyo todo para que llegue ahí, ¿no? Y entonces por ahí, ¿qué pasa? Para esa limpieza que yo quiero llegar, capaz que la trampa que conozco no me sirve. Entonces tengo que tratar de volver atrás y de averiguar otros tipos de métodos que puedo llegar a tener. Y es un poco estas carpetas con esos métodos y eso es un poco eso también. La forma de ir viendo que, como yo te dijera, me gustan las pizarras espiritistas, pero no sé, hay algo, me gusta el elemento, me gusta lo que sugiere, me gusta pero claro, no quisiera hacer que alguien elija una carta y aparezca el 3 de corazones escrito, porque para mí significa algo más. Entonces alguna vez leí un cuento donde, creo que Bioy Casares lo menciona, de que se había muerto un escéptico, ¿no? Que tenía, como yo te dijera, un culto de escépticos. Entonces van al velatorio del escéptico, el maestro escéptico, y de pronto el féretro empieza a levitar, ¿no? Y entonces las personas que estaban ahí, oh maestro, no me hagas perder la fe de que los milagros no existen. Entonces el féretro volvió a bajar y se queda ahí, ¿no? Entonces es como la paradoja del milagro negada por el milagro. Y yo pensando en eso, dije que bueno sería invocar a los espíritus y que el mensaje final sea los espíritus no existimos, ¿no? Entonces es poner el foco en el mensaje, no es solamente forzar una carta o como tantas versiones inmensas que hay de una página, un dibujo, lo que sea, sino que lo que pasa es si explorás el mensaje. Entonces puede aparecer ¡bú! Y ya eso dice una cosa, puede aparecer una mano dibujada en tiza, o puede parecer una palabra tachada, o puede... Entonces ese es como el mecanismo que elijo. Y claro, hay veces que vos, por ejemplo, esto que te digo, la sesión espiritista, los espíritus no existimos, claro, no se tiene que notar que yo hago la trampa, porque si no me estás queriendo vender una idea que no se vende sola. Entonces quizás tenga que elegir y digo, bueno, ¿qué me conviene? Tal modelo, tal otro, que pase SAI para que yo pueda hacer esto que busco y ahí. Pero también el método de carpeta nos viene a muchos de nosotros de Mitchell. Mitchell es como el que nos enseñó esto, ¿no? De trabajar un juego y darle a ver qué versiones hay, existe esto, existe aquello, y que resultó algo muy bueno porque te relaja la cabeza, como tener anotado, ¿no? Yo sé que está, el día que retome el juego de los anillos Himber o lo que sea, sé que está ahí, no sé que está. Claro.